Bloque 1. Introducción. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en la rutina de la vida, con la sensación de que te falta algo esencial para encontrar verdadera plenitud? Una pregunta fuerte, ¿verdad? Pero permíteme llevarte aún más lejos y tocar esa parte profunda de tu corazón que anhela respuestas. ¿Y si te dijera que existe un poderoso secreto, un misterio del que muy pocos son conscientes, capaz de transformar radicalmente tu vida y tu realidad? Así es, hoy vengo a hablarte del secreto de la vida, un principio divino que muchos pasan por alto, pero que posee la increíble facultad de moldear nuestro destino, sanar nuestras heridas y llenarnos de un nuevo propósito. Un secreto que, si te abres de corazón, puede encender tu fe, retar tus límites y mostrarte puertas que quizás nunca habías visto antes. Imagina por un momento cómo sería tu vida si pudieras comprender la razón última de tu existencia y el poder que subyace en cada experiencia, sea dolorosa o gozosa. Detrás de este tema se esconde un enorme caudal de esperanza, porque no solo estamos hablando de conocimiento terrenal, estamos adentrándonos en un misterio tan poderoso que una vez revelado ya nada puede volver a ser igual. Quizás sientas curiosidad, tal vez un poco de emoción, incluso la inquietud de no saber qué va a pasar al descubrir este secreto. Eso es parte del camino. El Espíritu Santo tiene algo especial para ti en este momento y no quieres quedarte con la duda de lo que Él pueda enseñarte. Hoy, mientras profundizamos en las Escrituras, te invito a hacerte preguntas que revoloteen en tu mente. ¿Será que la clave de mi felicidad depende de algo que no he visto antes? ¿Podrá Dios revelarme algo tan profundo que transforme mi manera de ver el mundo, mi rutina y mis problemas? Estoy preparado para escuchar la voz de Dios hablándome hoy a través de este mensaje. El camino que estás por emprender va mucho más allá de la mera información. Es un viaje espiritual en el que, si prestas atención, sentirás la mano del Padre guiándote. En los próximos minutos compartiremos historias, pasajes y enseñanzas que podrían llevarte a comprender y abrazar el secreto de la vida con todas tus fuerzas. Te hablaré de una verdad poderosa y, poco a poco, iremos desenterrando aquellos tesoros que tu corazón necesita. Permíteme adelantarte que la penúltima enseñanza de este estudio podría contener la llave que desbloquee una bendición reservada para ti. Por lo tanto, no querrás perderte ni un segundo de lo que está por venir. Ahora, antes de adentrarnos en el estudio, quiero invitarte a tomar un breve y sencillo compromiso de fe. Cuando interactúas con este video, comentando, dándole me gusta y compartiéndolo, estás enviando un mensaje al cielo y a las plataformas digitales de que este contenido vale la pena. Al darle me gusta, harás que YouTube recomiende este video a más personas que quizás, al igual que tú, necesitan una palabra de aliento y dirección de parte de Dios. Así que te animo a dejar abajo, en la sección de comentarios, la frase «Paz en Cristo». Es una forma de unirnos en un solo espíritu y proclamar la presencia del Señor en cada corazón dispuesto a recibir su mensaje. Además, al escribir «Paz en Cristo», estarás reforzando tu compromiso con tu propia fe, recordándote que no caminas solo, sino que hay una comunidad de creyentes lista para acompañarte. Muchas personas que no tienen una iglesia cercana o que por distintos motivos se sienten solas en su búsqueda espiritual, encuentran en estos videos un refugio de esperanza. Es por eso que necesitamos que todos participen, que cada uno deje su huella, porque, aunque estemos separados por la distancia, en el reino de Dios estamos más unidos que nunca. Si todavía no lo has hecho, suscríbete para que juntos podamos formar una gran familia espiritual. Piensa en esto. Cuando te suscribes y das me gusta,
Le recuerdas a tu alma y a tu mente que deseas seguir alimentándote de la verdad bíblica. Es como encender una pequeña luz en medio de la oscuridad. La sumatoria de muchas lucecitas puede iluminar grandes extensiones. Y recuerda, si llegas a perderte, te distraes o te ves tentado a salir del video, dale un momento a tu espíritu. Tal vez Dios está tratando de hablar a tu corazón, de poner en tu vida esa pieza que hace falta para que todo cobre sentido. ¿No sería triste dejar escapar ese instante de revelación? Sin más, y sabiendo que este tema, el secreto de la vida, puede ser el punto de inflexión que tanto necesitas, te felicito de antemano por tomar la decisión de quedarte hasta el final. Te honro por entender que Dios puede estar hablando hoy, no en otro momento, sino ahora mismo. Mantente alerta, porque lo que viene a continuación, estas reflexiones y pasajes bíblicos, podría sacudirte el alma, abriendo tus ojos a lo que tantas veces anhelaste encontrar. Abróchate el cinturón de la fe, mantén tu corazón receptivo y tu espíritu dispuesto, porque en unos segundos comenzaremos este viaje con el primer tópico bíblico. No te despegues de aquí, pues cada enseñanza tiene algo especial que aportarte. Y recuerda, la penúltima podría cambiar tu vida de un modo que aún no alcanzas a imaginar. Vamos a empezar con este poderoso estudio. 2. El soplo de vida en Génesis 2:7. Desde el mismo comienzo de las Escrituras, podemos vislumbrar un indicio revelador sobre el secreto de la vida. En Génesis 2:7, leemos cómo Dios formó al ser humano del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, convirtiéndolo en un ser viviente. A simple vista, esta escena pudiera pasar desapercibida dentro de la vasta narrativa bíblica. Pero si la observamos con ojos espirituales, descubrimos una verdad trascendental. El origen de nuestra existencia está directamente vinculado a la presencia divina. Ese soplo no es un simple aire, es el aliento de Dios, un toque celestial que contiene esencia, propósito y destino. Cuando nos detenemos a contemplar esta imagen, podemos comprender algo muy profundo. No somos meros accidentales de la naturaleza, ni el producto de la casualidad. Fuimos pensados, diseñados y formados por las manos del Creador y luego animados por su aliento. Esta verdad es crucial para nuestro entendimiento del secreto de la vida, porque nos recuerda que la chispa divina en nosotros es lo que realmente marca la diferencia entre existir y vivir con propósito. La rutina, el cansancio, los problemas cotidianos y las circunstancias difíciles suelen alejarnos de esta realidad. A veces perdemos de vista la fuente genuina de nuestro aliento y creemos que la vida se reduce a trabajar, comer, dormir y repetir el ciclo día tras día. Pero Génesis 2:7 nos invita a retroceder a ese instante en que Dios decide impartir su esencia, dejándonos un legado sobrenatural grabado en nuestro interior. Ese momento es la prueba tangible de que la vida no es meramente biológica, tiene una dimensión espiritual que proviene directamente del Creador y que implica que el mismo Dios haya colocado su aliento en nosotros. Implica que cada uno de nosotros porta en su interior un fragmento de la vida divina. Somos portadores de la imagen y semejanza del Altísimo. Génesis 1:27. Aunque el pecado y la separación de Dios han oscurecido esa realidad, la llama divina permanece, esperando que regresemos al origen, que conectemos con ese secreto que un día nos dio forma. En lo más profundo de nuestro ser, el Espíritu Santo susurra que fuimos hechos con un plan mayor que nuestros miedos y limitaciones. Cuando reflexionamos sobre esta verdad, podemos encontrar esperanza, porque si la vida misma proviene de Dios, entonces Él es capaz de renovarla, restaurarla y sustentarla cuando parece que todo se está desmoronando.
Si alguna vez has sentido que tu fuerza espiritual decae, detente un momento y recuerda que hay un soplo divino en tu interior. Reconocer eso no es un simple consuelo emocional, sino un ancla en la verdad de la palabra. Dios es la fuente de la vida y puede concederte la capacidad de florecer incluso en medio de las dificultades. Además, pensar en el aliento de Dios nos empuja a examinar nuestra relación con Él. ¿Cómo hemos cuidado ese espacio sagrado que alberga su soplo? ¿Le hemos permitido a nuestro Creador revitalizarnos a través de la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con otros creyentes? El secreto está en volver siempre a la fuente como un ciervo que busca agua para saciar su sed. Salmo 42:1. Así como el cuerpo necesita oxígeno, nuestro espíritu necesita el aliento de Dios. Imagina tu vida como una vasija vacía que solo puede llenarse por la mano de aquel que tiene aguas inagotables. El polvo, por sí mismo, carece de valor eterno, pero Dios toma lo insignificante, una figura de barro, y la dota de su poder creador. Por eso, cuando sentimos que no damos más, que las fuerzas nos abandonan y que la confusión nos abruma, debemos recordar el origen. Fuimos moldeados por el alfarero divino, y Él se complace en restaurar nuestras grietas y devolvernos a nuestra esencia. Ligado a esto, surge una reflexión poderosa. No importa el tamaño de tu herida, ni cuán hundido parezcas estar, ni cuántas oportunidades pienses que perdiste. El Creador que te dio su aliento puede soplar de nuevo sobre tu vida. La Biblia está repleta de relatos donde el Señor renueva la esperanza de los desamparados, levanta a quienes están en polvo y les infunde nueva vida. Así, el secreto que te presento no solo tiene que ver con la vida física, sino con la restauración completa de tu ser, tu mente, tu corazón y tu espíritu. De la misma manera que Adán abrió sus ojos por primera vez y contempló el mundo que Dios había forjado para él, cada día podemos volver a abrir nuestros ojos espirituales para ver la gracia del Padre rodeándonos. Esta es una invitación a no quedarnos con un cristianismo superficial ni con una fe relegada al domingo en la iglesia. En cambio, se nos insta a buscar, a profundizar y a ansiar la revelación divina que habitó en los primeros hombres y que sigue disponible para nosotros hoy. En el panorama del Antiguo Testamento, este soplo de vida reaparece cuando Dios, a través de los profetas, anuncia un nuevo corazón para su pueblo, Ezequiel 36:26, o cuando habla de levantar a un ejército de huesos secos, Ezequiel 37. El mismo Dios que sopló vida en Génesis 2:7 es el que desea insuflarnos hoy, recordándonos que en Él se encuentra el auténtico secreto de la vida y la renovación del alma. Por tanto, cada vez que leas Génesis, cada vez que medites en el inicio de la creación, reflexiona que la misma mano que formó a Adán sigue ofreciendo ese toque divino a quienes se lo permiten. Muchas personas viven desconectadas de esta verdad, creen que su valor proviene de sus logros, de su apariencia o de la aceptación social. Sin embargo, la Biblia nos enseña que somos especiales porque llevamos dentro el aliento de Dios. Tomar conciencia de eso, que la presencia divina está activa y dispuesta a manifestarse, es comenzar a vislumbrar una perspectiva diferente de la vida. Lo que antes parecía insoportable puede tornarse más liviano cuando lo contemplamos a la luz de la eternidad y de la gracia divina. Esta revelación, entonces, marca el punto de partida para descubrir realmente el secreto de la vida. Reconocer que hemos sido creados por Dios, para Dios y con Dios.
Este reconocimiento nos saca de la desesperanza y nos sumerge en la certeza de que Él no deja desamparados a sus hijos. Aquí se encuentra el pilar fundamental. Si estoy vivo, es porque Dios así lo ha querido, y por ende, Él desea guiarme hacia la plenitud, hacia su propósito soberano. Conectar Génesis 2:7 con tu propia realidad es reconocer el valor supremo de tu existencia y la dignidad que Dios imprimió en ti. No te subestimes ni creas que has sido abandonado a tu suerte. Eres el resultado de una obra maestra divina. Y, aunque tus circunstancias actuales sean complicadas, la historia no ha llegado a su fin. El mismo aliento que te dio vida el día que naciste sigue alimentando tu espíritu, dispuesto a renovarte y sostenerte en cada temporada. Mientras avanzamos con este estudio, te animo a que, en tus momentos de silencio, le pidas a Dios que refresque su aliento en tu ser. Hazle saber que deseas reavivar la llama de su presencia en lo más profundo de tu alma. Que este tópico bíblico sobre la creación y el soplo divino despierte en ti esa confianza de que un futuro mejor está en las manos de aquel que te otorgó la vida. Mantén el corazón abierto, porque lo que viene a continuación seguirá revelando aspectos de este secreto que podría revolucionar tu relación con el Señor y tu perspectiva del mundo. 3. Jesús, el pan de vida. Juan 6:35. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en cómo una simple necesidad física puede desnudar una profunda necesidad espiritual? En Juan 6:35, Jesús se presenta ante la multitud con una declaración que resuena hasta el día de hoy. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. A primera vista podría sonar poético, pero si miramos con detenimiento, descubrimos un mensaje revolucionario que se enlaza de manera perfecta con el secreto de la vida que estamos explorando. Piensa por un instante en todo lo que haces para saciar el hambre. Compras alimentos, cocinas, inviertes tiempo y esfuerzo en preparar tus comidas. Aunque no seas un gran chef, entiendes la importancia de comer para mantenerte con vida. Sin embargo, Jesús utiliza el simbolismo del pan para trasladarnos a un plano mucho más profundo. Él no solo suple una carencia física, sino también las necesidades del alma. Desde el Génesis hemos visto cómo el ser humano recibe el aliento divino, pero en la era de Jesús, ese aliento se hace carne y se convierte en alimento que puede satisfacernos de manera integral. En el capítulo 6 de Juan, la multitud que sigue a Jesús acaba de presenciar la multiplicación de los panes y los peces. Aquella gente había comido hasta saciarse, y tras el milagro, algunos de ellos se acercaron con la expectativa de que Jesús volviese a obrar algo similar. Sin embargo, el Maestro, conociendo sus corazones, no se detiene en un truco espectacular o en la inmediatez de la comida terrenal. Él va más allá y revela que, en realidad, están hambrientos de algo que el pan físico no puede suplir: una conexión con la esencia de Dios. Esta enseñanza se vuelve actual al comprender que nuestra sociedad, aunque está rodeada de avances tecnológicos y comodidades materiales, padece una hambre silenciosa de sentido y propósito. Corremos de un lado a otro tratando de alimentarnos de éxito profesional, relaciones sentimentales, validación social o placeres temporales. Pero al final del día seguimos sintiendo ese vacío interior que nada parece llenar. Ahí es donde entra la afirmación de Jesús: yo soy el pan de vida. Él identifica la necesidad profunda de todo corazón humano y nos invita a probar un alimento que no se corrompe ni caduca, un alimento eterno que nutre nuestras fibras más íntimas. Cuando Jesús declara ser el pan de vida, está ofreciendo vida verdadera, abundante y eterna. No se trata de cumplir únicamente con una creencia religiosa, sino de entrar en relación con el propio Hijo de Dios, quien une lo humano
con lo divino. Al comer del pan de vida, tomamos parte en la naturaleza divina que nos regresa a la comunión con el Padre. Ese es un aspecto esencial del secreto que estamos desentrañando. Todo nace y se consuma en Dios, y Jesús es el puente que nos hace partícipes de esa realidad. Ahora bien, ¿cómo se traduce esto a tu diario vivir? Tal vez estás pasando por un momento de sequía espiritual. Asistes a la iglesia, lees la Biblia de vez en cuando, pero sientes que tu corazón no se enciende con la misma pasión de antes. O quizá te encuentras en una situación personal complicada, enfermedad, problemas económicos, conflictos familiares, y no ves salida. En estos casos, la invitación de Jesús sigue vigente. Ven a Él con fe, reconociendo que su palabra es la que sacia la sed de tu espíritu. Cree en Él, no como un personaje histórico, sino como tu Salvador y Señor. Permanece en la comunión diaria, nutriendo tu interior con el alimento que proviene de lo alto. Recordemos que este pasaje de Juan 6 aparece después de un milagro físico que Jesús hace para mostrar misericordia y suplir una necesidad inmediata. La multitud tenía hambre de pan terrenal. Pero una vez que esa necesidad básica fue cubierta, el Señor dirige sus ojos hacia algo eterno, enseñándonos que lo visible y lo invisible se entrelazan en la búsqueda del ser humano. Así como el cuerpo necesita comida, nuestra alma anhela la presencia y el amor incondicional de Dios. En nuestro anhelo de seguridad y significado, a veces corremos detrás de panes de harina humana. El pan de la aceptación, el pan del éxito, el pan de la autogratificación. Sin embargo, tarde o temprano, descubrimos que estos panes se deshacen entre los dedos, dejándonos igual o más hambrientos que antes. La oferta de Jesús, en cambio, es completamente distinta. Él no te vende una promesa pasajera, ni te cobra por algo que, por definición, es un regalo inmerecido: la gracia. Este concepto de alimentarse de Jesús podría sonar abstracto, pero en realidad es muy práctico. Empieza por un tiempo de devoción diario. Párate a orar, a leer y a meditar en la palabra para nutrir tu espíritu. Cultiva la adoración. No importa si cantas bien o mal, la adoración sincera desde lo profundo de tu corazón mueve el cielo y permite que el pan de vida haga morada en ti. Comparte tu experiencia con otros. La comunión con creyentes es un medio para fortalecer tu fe y para ayudar a otros a encontrar el camino a la mesa del Señor. De la misma forma en que el pan físico se distribuye entre las personas para su alimentación, el mensaje del Evangelio, que Jesús es la fuente de vida, debe ser compartido para saciar el hambre espiritual de quienes nos rodean. Si guardamos solo para nosotros esta buena noticia, nos volvemos como alguien que llena su alacena mientras su prójimo muere de hambre a las afueras de su casa. Por esa razón, Jesús rompe el pan y lo reparte, enseñándonos a hacer lo mismo con lo que hemos recibido. «Dadles vosotros de comer», dijo a sus discípulos en otro momento. Marcos 6:37. Ese llamado sigue vigente hoy para nutrir tanto nuestra vida como la de los demás con la verdad eterna. Ahora bien, es posible que te preguntes, ¿cómo sé si realmente me estoy alimentando del pan de vida o si solo estoy cumpliendo con rutinas religiosas? Una de las señales es la transformación interna que experimentas al acercarte a Cristo con sinceridad. El orgullo empieza a ceder. La paciencia, la fe y el amor comienzan a crecer en tu interior. Empiezas a notar que tu enfoque en la vida cambia. Ya no es solo cuestión de buscar bendiciones egoístas, sino de anhelar que el reino de Dios sea una realidad en y a través de ti. El secreto de la vida del que tanto hablamos va tomando forma concreta en tu manera de pensar, de sentir y de actuar, revelando que tu fuente ya no proviene de lo efímero.
Por tanto, recuerda que el mundo te ofrecerá muchos panes tentadores, atractivos y aparentemente suculentos. Pero solo Jesús sacia el corazón de manera duradera. Cuando te encuentres en medio de la crisis, de la soledad o de la confusión, recuerda estas palabras: el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y observa qué áreas de tu vida pueden estar hambrientas de la presencia de Dios. Permítete reflexionar. ¿Estoy buscando la aprobación de los demás para sentirme valorado? ¿Estoy depositando mi confianza en mis propias fuerzas o en la soberanía de Dios? ¿Qué aspectos de mi rutina diaria no reflejan que Jesús es mi pan de vida? Responder honestamente a estas preguntas puede llevarte a un encuentro renovado con el Señor, donde experimentarás la paz que supera tu entendimiento y la plenitud que viene de saberte amado y sustentado por Dios. Ese es, en definitiva, uno de los pilares de El secreto de la vida: no depender de lo que el mundo ofrece, sino anclar todo tu ser en lo que Cristo, el pan de vida, te brinda sin medida. A medida que avanzamos, sigue permaneciendo con el corazón abierto, pues hay más por descubrir en este viaje espiritual. Recuerda que la penúltima enseñanza que exploraremos podría traer la pieza que estabas esperando para experimentar un antes y un después en tu caminar con Dios. Por eso, no dejes de aferrarte a lo que has aprendido hoy y dispón tu alma para seguir recibiendo el alimento que no perece. 4. Ríos de agua viva. Juan 7:37-39. ¿Alguna vez has sentido una sed tan intensa que parecía imposible de saciar? Tal vez estabas en medio de un día caluroso, sin sombra ni alivio a la vista. En esas circunstancias, un vaso de agua fría se convierte casi en un tesoro, algo que anhelas con desespero. Ahora, si trasladamos esa escena a nuestra vida espiritual, podemos ver la similitud. Hay momentos en que el alma tiene sed, un anhelo profundo de algo que no puede encontrar en las rutinas diarias o en el entretenimiento vacío. Es esa sed de eternidad, de propósito, de la presencia transformadora de Dios. En Juan 7:37-39, Jesús lanza una invitación contundente y llena de esperanza, precisamente en el marco de la fiesta de los tabernáculos, un momento de gran celebración para el pueblo judío. Imagínate la ciudad abarrotada, las familias reunidas recordando su paso por el desierto, y entonces, al final de la fiesta, Jesús se pone en pie y alza la voz: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan añade en el versículo 39 que Jesús estaba hablando del Espíritu Santo, el don de Dios que habría de venir sobre quienes creyeran en Él. Esta declaración resuena con fuerza al hilo de El secreto de la vida, pues la figura de los ríos de agua viva encierra el poder de la renovación continua. Así como en el bloque anterior vimos que Jesús es el pan que sacia el hambre más profunda del corazón, ahora descubrimos que Él también es la fuente inagotable que puede aplacar nuestra sed espiritual. Pero no se queda allí. No solo promete saciar nuestra sequedad, sino que afirma que desde nuestro interior fluirán ríos de agua viva. ¿Te das cuenta de la relevancia de esa promesa? No se trata de recibir algo estático, sino de llegar a convertirnos en canales de bendición, llevando vida a cada lugar que pisemos. Muchos creyentes experimentan temporadas de profunda sequía espiritual. Quizá al principio de su caminar con Dios sentían el fuego del Espíritu ardiendo en su interior, una pasión inquebrantable. Con el paso del tiempo, sin embargo, las pruebas de la vida, los desengaños y el ajetreo cotidiano parecieran apagar esa llama, dejando un vacío que nada satisface.
Es en esos momentos cuando las palabras de Jesús cobran un sentido profundamente personal. Si alguno tiene sed, el primer paso es reconocer la necesidad. No podemos buscar el agua viva si antes no admitimos nuestra sed, esa carencia de algo que solo Dios puede llenar. Venga a mí y beba. Jesús no dice, vayan a un ritual complejo o esperen a ser perfectos. Su invitación es directa y clara: vengan y beban. Él es la fuente, y acercarse a Él con un corazón sincero es el camino para saciarse. De su interior correrán ríos de agua viva. Una vez que recibimos la presencia de Dios, no estamos llamados a quedarnos con ella de forma egoísta. Somos transformados en portadores de su gloria, para que fluyan ríos de amor, sanidad, palabras de esperanza y consuelo que impacten nuestro entorno. Si un simple vaso de agua puede reanimar nuestro cuerpo, cuánto más el agua viva del Espíritu Santo podrá revitalizar nuestra alma. No por casualidad, la imagen de un río recurrentemente simboliza la vida y la fertilidad en la Biblia. Desde el Edén, Génesis 2, hasta la visión del río de la vida en Apocalipsis 22, se pone de manifiesto que donde corre el agua hay renuevo, hay florecimiento, hay esperanza. Y esto no es un recurso poético sin más. Habla de la capacidad de Dios para crear, restaurar y transformar todo lo que toca. Por otro lado, la invitación de Jesús no se limita a un momento puntual. Requiere un estado de comunión constante con el Espíritu de Dios. La vida cristiana no es una carrera individual, sino una aventura diaria de fe, en la que el Espíritu Santo, la persona divina que habita en nosotros, es nuestro maestro interno, guiándonos a toda verdad y recordándonos las palabras de Cristo. Es Él quien llena ese depósito interior, de modo que podamos rebosar, derramando bendición a nuestro alrededor. Quizá te preguntes, ¿cómo permito que esos ríos fluyan en mi vida? La palabra de Dios nos sugiere algunas claves. Relación íntima con Jesús. A través de la oración, la adoración y la meditación de las Escrituras, cultivamos una conexión real con Él. Obediencia a la voz del Espíritu. Cuando sientas una impresión interna, un llamado a orar por alguien, a compartir la palabra o a mostrar compasión, hazlo. Ahí es donde el río empieza a fluir. Confesión y arrepentimiento. Muchas veces el cauce de los ríos se ve obstruido por el pecado o la falta de perdón. Ser honestos ante Dios y pedirle que limpie nuestro corazón abre el espacio para que su presencia corra libremente en nosotros. Comunión con la Iglesia. El Espíritu Santo se mueve de manera especial en la unidad de los creyentes. Cuando nos alentamos los unos a los otros, compartimos nuestras cargas y nos edificamos mutuamente en la fe. De la misma forma que un río puede convertirse en un canal de vida o en un lugar estancado cuando algo obstruye su cauce, así también nuestro interior puede verse estancado cuando no hay comunicación fluida con el Señor. Por eso, Jesús no solamente dice, si alguno tiene sed, venga a mí, sino que agrega, y beba. Te está invitando a participar activamente de su presencia, no a contemplarla desde lejos. En ese acto de fe, de creer que Él es tu fuente, la corriente del Espíritu Santo comienza a brotar, dándote nueva fuerza en momentos de prueba y dirigiendo tu mirada a una esperanza viva. Quizá en este momento de tu vida sientas que todo está seco a tu alrededor. Has buscado soluciones por doquier, pero no logras salir de la aridez espiritual. ¿Te has detenido a recordar que Jesús te hizo una invitación permanente? Si Él te dice, ven, bebe, no es una frase para tiempos pasados o para personas más santas que tú. Es para todos los que se reconozcan necesitados. Esto es parte esencial de El secreto de la vida.
conocer a Jesús como la fuente inagotable y rendirte a la obra del Espíritu Santo que Él prometió. Observa la progresión en lo que llevamos de estudio. Dios sopla el aliento de vida. Génesis 2:7. Jesús se revela como el pan de vida. Juan 6:35. Y ahora se presenta como la fuente de agua viva. Juan 7:37-39. Vemos un hilo conductor. El Señor es el único que puede satisfacer plena y verdaderamente al ser humano. Si Dios te dio vida y Jesús alimenta tu alma, es el Espíritu Santo quien renueva ese fluir día tras día. ¡Qué hermosa armonía divina! En la práctica, comenzar a experimentar esos ríos de agua viva implica abrirte a la acción del Espíritu en todas las áreas de tu vida. No solamente en la iglesia, cuando levantas tus manos para adorar, sino también en tu hogar, en tu trabajo, en tu universidad, en tus relaciones. Permítele inundar cada rincón de tu corazón, desde tus temores más íntimos hasta tus deseos más profundos. Cuando el río de Dios corre, sana las heridas, aclara la mente y llena de alegría aún en medio de circunstancias difíciles. Además, ese fluir del Espíritu no se limita a bendecirte solo a ti, te convierte en bendición para otros. Así como un río que recorre diversos territorios irrigando campos, tu vida, transformada y llena de la presencia de Dios, tiene la capacidad de reverdecer los desiertos personales de quienes te rodean. Cuando alguien está sediento de esperanza, puedes ofrecerle una palabra de aliento o una oración que sale desde la fuente misma del Espíritu. Así, el secreto de la vida se hace visible. Descubres que estás conectado a la fuente eterna y que ese caudal de gracia y amor no se agota, sino que se multiplica conforme lo compartes. Por tanto, en este bloque has podido ver cómo la sed profunda del alma encuentra una respuesta contundente en Jesucristo. Sí, el Señor no solo te llama a beber, también te confía la misión de ser un instrumento para que ese río fluya hacia otras vidas que anhelan esperanza. Y esto nos abre la puerta para seguir profundizando en la palabra, porque cada pasaje, cada enseñanza que descubrimos va encajando en el gran panorama de la obra divina de redención y restauración. Mantén tu corazón expectante. Recuerda que la penúltima enseñanza de este estudio podría encender una chispa especial en tu espíritu, revelándote algo que te ayude a desatar bendiciones guardadas en el cielo para tu vida. Por ello, no te detengas ahora. Repite la invitación de Jesús con fe: Señor, tengo sed de ti. Luego da un paso de obediencia, deja que Él sea tu fuente y verás cómo tus desiertos espirituales comienzan a florecer. Como hemos venido haciendo, te invito a perseverar, a quedarte conectado, a dejar que el Espíritu Santo obre en tu interior mientras avanzamos en la siguiente porción de este apasionante viaje. El secreto de la vida se va aclarando con cada enseñanza y todavía Dios tiene mucho para mostrarte. Asegúrate de beber de este río, pues ahí se halla la fuerza y la frescura que necesitas. 5. El valle de los huesos secos. Ezequiel 37, 1-10. ¿Te has sentido alguna vez tan cansado y vacío que tu vida parecía un desierto sin esperanza? A veces atravesamos periodos en los que todo luce seco, sin color ni aliento, como si la promesa de un futuro mejor se hubiese desvanecido. En la Biblia encontramos una escena profundamente simbólica que describe esa sensación a la perfección: el Valle de los Huesos Secos, de Ezequiel 37, 1-10. Este pasaje nos adentra en un panorama desolador. Una llanura repleta de huesos esparcidos, sin rastro de vida ni señales de un nuevo amanecer. Sin embargo, en medio de tanta ruina, se revela un milagro que conecta poderosamente con el secreto de la vida que venimos explorando.
la capacidad de Dios para resucitar lo que parecía irremediablemente muerto. Ezequiel, un profeta exiliado en Babilonia, recibe una visión impactante del Señor. El Espíritu lo transporta a este valle silencioso, donde resuenan solo el eco de los vientos y la crudeza de un paisaje casi fúnebre. La pregunta que Dios le lanza al profeta es, en esencia, la misma que hoy retumba en nuestros corazones. ¿Podrán estos huesos vivir? La respuesta del ser humano ante tan sombrío escenario podría ser un no rotundo. Pero Ezequiel, con la sabiduría que proviene de la dependencia total en Dios, responde, Señor, tú lo sabes. Ezequiel 37:3. Este simple matiz nos enseña una gran lección. Cuando nuestras fuerzas se agotan, la perspectiva de Dios es la única que puede traer esperanza verdadera. Entonces el Señor ordena al profeta que hable a los huesos, que profetice sobre ellos. A primera vista, aquello parece absurdo, hablarle a montones de huesos que yacen sin vida. Pero Ezequiel obedece. La obediencia, incluso cuando no comprendemos, el plan divino abre la puerta para que el poder de Dios se manifieste. Y lo increíble sucede. Los huesos comienzan a moverse, se reagrupan y se cubren de tendones, carne y piel. Sin embargo, pese a su apariencia humana, todavía no hay espíritu en ellos. Siguen inertes, sin la esencia vital. Es entonces cuando Dios le pide al profeta que invoque el aliento de los 4 vientos para que sople sobre esos cuerpos y les dé vida. Al hacerlo, aquellos huesos secos se levantan convertidos en un gran ejército. En esta historia podemos descubrir varios principios que se entrelazan con nuestro anhelo de encontrar el secreto de la vida. La palabra de Dios tiene poder. Muy creativo, así como en Génesis, Dios creó el mundo con su voz y sopló aliento de vida en el hombre. Aquí ordena hablar a los huesos secos. Cuando compartimos la palabra de Dios, proclamamos promesas y verdades que resuenan en lo espiritual, provocando transformaciones que a simple vista podrían parecer imposibles. Por eso, cuando enfrentes un valle seco en tu existencia, no temas proclamar lo que Dios dice, aunque tus ojos naturales no vean aún la solución. La obediencia desata lo sobrenatural. Ezequiel no cuestiona ni razona en exceso. Él cree y actúa. Del mismo modo, si Dios te ha hablado, a través de la Biblia, la oración o la confirmación en tu corazón acerca de algo que debes hacer, no lo demores. Obedecer puede requerir valentía o dar un paso al vacío, pero al seguir su dirección permites que el fluir divino, esos ríos de agua viva que vimos en el bloque anterior, se derrame sobre tu situación estancada. El aliento de vida proviene de Dios. Observa que, a pesar de que los huesos se revistieron de tendones y carne, sin el soplo de Dios seguían siendo cuerpos muertos. Esto nos conecta con la verdad central de que la vida verdadera, la que aporta propósito y sentido, emana exclusivamente de la presencia divina. Por más que maquillemos nuestras circunstancias, sin el aliento del Espíritu Santo, todo se queda a medias. Podemos tener estructura, planes, sueños, pero el fuego que enciende nuestra pasión por Dios y la energía que nos impulsa proviene únicamente de su Espíritu. No hay situación demasiado seca o muerta para el poder divino. El valle de Ezequiel era un caso extremo. Lo que quedaba era puro hueso, restos casi sin identidad. Y sin embargo, Dios demuestra que donde el hombre ve imposibilidad, Él ve oportunidad para mostrar su gloria. Quizás en tu vida haya áreas que consideras inertes, relaciones familiares quebrantadas, sueños que pensaste que jamás se realizarían, heridas emocionales demasiado profundas o hábitos que no has podido vencer. Este pasaje te recuerda que Dios sigue siendo Dios y su mano poderosa puede levantar lo que tú creías que estaba en ruinas definitivas.
La vida que recibimos no es para quedarnos quietos. Los huesos secos resucitan formando un ejército. No se trata únicamente de recuperar fuerzas para volver a la normalidad, sino de comprender que el Señor nos levanta con un propósito, para ser testigos de su poder y portadores de su gloria. Un ejército está en marcha, en movimiento, con una misión que cumplir. Del mismo modo, cuando Dios restaura tu ser, no es simplemente para que retomes una rutina igual que antes, sino para que seas parte activa de su plan en la tierra. Un canal de bendición que inspire y rescate a otros. Si trasladamos este relato a nuestro presente, podemos preguntarnos, ¿qué áreas de mi vida necesitan un soplo nuevo de parte de Dios? Tal vez es tu fe, que se ha quedado estancada, o tu pasión por servir, que se apagó tras alguna decepción, o la confianza que has perdido en ti mismo o en los propósitos de Dios para tu futuro. Sea lo que sea, no subestimes el poder transformador que hay en la palabra y en el Espíritu del Señor. Él sigue preguntando, ¿podrán estos huesos vivir? Y tu respuesta, si está anclada en la fe, marcará la diferencia. Recuerda, además, que el secreto que estamos desvelando a lo largo de estos bloques no se limita a la mera información bíblica. Se trata de una verdad viva que puede revolucionar tu día a día. Del mismo modo que Ezequiel se transformó en un canal de resurrección mediante la obediencia, tú también puedes ver milagros en tu historia personal, o incluso en la de quienes te rodean, cuando decides conectarte con el corazón de Dios y proclamar su palabra por encima de las circunstancias. Pero la historia no termina con un ejército levantado. Dios le explica al profeta que estos huesos representan a la casa de Israel, un pueblo que se consideraba acabado, exiliado y sin esperanza. Mediante la visión, el Señor promete que volverá a reunirlos, a restaurar su tierra y a infundir su espíritu en ellos para que vivan. De igual modo, Él quiere restaurarte, devolverte la alegría y la certeza de que tu historia no está sellada por el fracaso. Puede que hayas vivido grandes derrotas, pero tu identidad en Dios va más allá de lo que tus ojos alcanzan a ver. Tal vez te encuentras en una temporada donde sientes que la voz de Dios está en silencio, que no hay señales alentadoras. Sin embargo, parte de el secreto de la vida es comprender que la provisión divina no depende de cómo se vean las cosas en la superficie. Al igual que un desierto puede convertirse en jardín si recibe la lluvia o un río subterráneo fluye por debajo de la arena, así también la mano de Dios puede estar obrando en tu vida, aunque de momento no percibas grandes cambios. La invitación, entonces, es a ejercitar la fe, a sujetarte de la palabra y a proclamar la resurrección sobre aquello que ves inerte. Ora con convicción. Cree aunque tus circunstancias te quieran gritar lo contrario. Este pasaje de Ezequiel 37, 1-10 te impulsa a renovar la esperanza y a recordar que el aliento divino tiene la última palabra. Ni las malas noticias, ni la economía, ni los pronósticos negativos pueden detener la fuerza creadora que proviene del Espíritu de Dios. Sigamos pues avanzando en este viaje. Ya has visto cómo el Señor sacia la sed con ríos de agua viva, cómo se presenta como el pan que nutre y cómo insufla su aliento de vida en la creación. Hoy, con el Valle de los Huesos Secos, contemplamos la prueba de su poder restaurador en situaciones aparentemente imposibles. No subestimes su obrar. Aún en los escenarios más lúgubres, Él puede pronunciar una sola palabra y desatar un cambio radical. Mantente alerta, porque cada tópico nos acerca un poco más a la totalidad de El secreto de la vida. ¿Estás listo para dejar que la esperanza resucite en tu interior, como esos huesos que volvieron a la vida? El Señor quiere mostrarte que, aunque la partida se vea perdida, su mano
es la garantía de triunfo. Permítele soplar con fuerza en tu corazón. Y recuerda, la penúltima enseñanza que pronto exploraremos puede llevar ese clic que estabas necesitando para experimentar la bendición que Dios preparó de antemano para ti. No pierdas de vista el final. Es allí donde muchas veces Dios revela sus mayores sorpresas a quienes perseveran. Así que quédate conmigo, no bajes la guardia y dispón tu corazón para recibir la siguiente porción de este estudio. Estamos entrando cada vez más en el centro de este gran misterio divino que nos conecta con la vida en toda su plenitud. 6. El temor de Jehová, principio de la sabiduría. Proverbios 9:10. Existen momentos en la vida en los que nos preguntamos, ¿cómo puedo tomar decisiones correctas cuando todo parece incierto? ¿Hay alguna brújula infalible que me muestre el camino correcto en medio de tantas voces? En el proceso de descubrir el secreto de la vida, llegamos a un principio clave que la misma palabra de Dios declara con firmeza. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 9:10. Quizás al leer temor, piensas en miedo, en alejamiento, en castigo. Pero la Escritura nos propone una visión diferente, un temor reverente, un profundo respeto y honra que conducen al entendimiento de la vida desde la perspectiva de Dios. La cultura actual muchas veces desacredita la idea de temer a Dios y promueve una independencia que ignora la necesidad del Creador. Sin embargo, en el contexto bíblico, temor de Jehová no implica pánico ni terror insalvable. Más bien describe una actitud de rendición, de humildad, de reconocimiento de la majestad divina y de la certeza de que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Para comprender por qué esto es tan decisivo en nuestro peregrinaje espiritual, necesitamos profundizar en algunos puntos. El temor reverente abre las puertas del entendimiento. Cuando la Biblia habla de sabiduría, no se refiere a la simple acumulación de información o a la habilidad de resolver acertijos. La sabiduría divina va mucho más allá de la inteligencia humana. Es una capacidad sobrenatural para discernir lo que es correcto a los ojos de Dios, aun cuando los demás no lo vean así. El temor de Jehová implica reconocer que, sin la guía del Señor, por más que tengamos títulos académicos, recursos materiales o experiencia, siempre nos quedaremos cortos para navegar con éxito las corrientes de la vida. Así, el verdadero sabio es aquel que con humildad se inclina ante la palabra y la voz de Dios. Entiende que su seguridad proviene de esa relación estrecha con el Creador y no de sus propios méritos. Por eso, los grandes hombres y mujeres de fe a lo largo de la historia exhibieron temor de Dios antes que temor a las circunstancias o a la opinión pública. El temor de Jehová transforma tu perspectiva. Al desarrollar una relación reverente con Dios, comienzas a ver el mundo con sus ojos. Aquello que antes te parecía imponente o inamovible, ahora se relativiza a la luz de la soberanía de Dios. ¿Cómo enfrentar una crisis familiar, un problema de salud o un desafío laboral gigantesco? Cuando temes a Dios más que a la adversidad, encuentras la confianza de que nada escapa de su control. El resultado es una paz interna que surge no de la ausencia de conflictos, sino de la certeza de que el Señor gobierna sobre todos ellos. Además, el temor santo te impulsa a vivir de manera íntegra. No se trata de perfeccionismo ni de legalismo, sino de un deseo genuino de agradar al Padre. Así como un niño procura honrar a sus padres por amor y respeto, quienes hemos comprendido la grandeza de Dios, nos esforzamos por caminar en santidad, conscientes de que cada paso que damos, sea público o privado,
está delante de sus ojos. El secreto de la sabiduría reside en nuestra dependencia de Dios. El rey Salomón, considerado el hombre más sabio de la historia bíblica, hizo de la sabiduría su petición principal. Ante el ofrecimiento de Dios de concederle lo que pidiera, Salomón no solicitó riquezas ni fama, sino que pidió sabiduría para gobernar al pueblo. Primera Reyes 3:9. El Señor se complació tanto en esta oración que le añadió, además de sabiduría, prosperidad y honra. Sin embargo, con el paso del tiempo, cuando Salomón empezó a alejarse de ese temor de Jehová que tanto valoraba, su juicio se nubló y sus decisiones decayeron. Esta historia nos muestra que la sabiduría verdadera se sostiene a lo largo de la vida solo si cultivamos día tras día ese respeto profundo y sumisión al Creador. Si desconectamos nuestras decisiones de los principios divinos, podemos, como Salomón, terminar enredados en la confusión y la pérdida de rumbo. Temer a Dios no es esclavitud, sino libertad. Es paradójico pensar que la libertad se alcance al temer, pero es que en el temor de Dios se halla la liberación de la trampa del ego, de la tiranía de las apariencias y de la aprobación social. Cuando la prioridad de tu corazón es honrar a Dios, no necesitas vivir pendiente de las opiniones cambiantes del entorno. Esto te permite caminar con la certeza de que tu valor, tu identidad y tu propósito no dependen de la fluctuación de las circunstancias. Asimismo, nos libra del temor irracional al futuro, pues el mismo Dios, a quien honramos con reverencia, es quien sostiene nuestros días. Salmo 31:15. El miedo a la escasez, a la enfermedad o a la soledad disminuye al comprender que nuestro Padre Celestial provee, sana y acompaña fielmente a sus hijos. El temor de Jehová te mantiene en sintonía con el secreto de la vida. A estas alturas de nuestro estudio, hemos visto la importancia de conectar con el Creador como fuente de vida. Génesis 2:7. De alimentarnos con el pan de vida. Juan 6:35. De beber de los ríos de agua viva, Juan 7:37-39, y de confiar en que Dios puede resucitar huesos secos, Ezequiel 37:1-10. Todo esto cobra un matiz mucho más profundo cuando añadimos el factor del temor reverente. ¿Por qué? Porque es la actitud que nos hace plenamente conscientes de la santidad, el poder y la misericordia de Dios, y nos empuja a alinearnos con sus planes. El secreto de la vida no se agota en el hecho de que Dios pueda proveer milagros o rescates espectaculares, sino que abarca el aprendizaje cotidiano de vivir sumergidos en su voluntad. Quien teme a Dios descubre que cada día puede ser una oportunidad para adorarle, obedecerle y crecer en intimidad con Él. Cultivar el temor de Dios en la práctica diaria. El temor de Jehová no es un sentimiento pasajero, sino un estilo de vida. ¿Cómo se ve esto en lo cotidiano? Oración constante. La comunión diaria con el Señor te recuerda quién es Él y quién eres tú frente a Él. Lectura de la palabra. La Biblia te muestra el carácter de Dios y sus preceptos, alimentando así tu reverencia y tu deseo de obedecer. Examen de corazón. Antes de tomar decisiones, pregúntate, ¿honraré a Dios con esto? ¿Le estaré siendo fiel a su verdad? Sumisión al Espíritu Santo. La corrección amorosa del Espíritu es una guía invaluable para mantenernos en el camino correcto. Aprender a escuchar su voz y obedecerle es el sello del creyente que teme a Dios. Una invitación a saborear la verdadera plenitud. A medida que avanzamos en la vida, nos topamos con incontables voces que nos dicen, ve por aquí, o haz tal cosa para triunfar.
Pero cuando abrazas el temor de Dios, comienzas a filtrar cada consejo a la luz de su palabra, y esa pequeña acción marca toda la diferencia. Ya no actúas dominado por el afán o la ansiedad, sino que reposas en el hecho de que tu Padre omnisciente te dirige. El resultado es una serenidad interior que el mundo no puede otorgar. Encuentras una alegría sutil y profunda que va más allá de las circunstancias pasajeras, porque proviene de saber que caminas en armonía con el Creador. Esa conexión con Él, fundamentada en reverencia y amor, es sin duda parte esencial de el secreto de la vida. El temor que acerca, no el que aleja. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, vivió en completa reverencia al Padre. Su obediencia le llevó a la cruz, pero también a la victoria sobre la muerte. En nuestra experiencia humana, este temor de Dios implica seguir el ejemplo de Jesús, amar tanto al Padre, honrarle tanto, que preferimos su voluntad antes que nuestros caprichos. Así, comprendemos que no es un temor que nos separa de la presencia divina, sino uno que nos acerca con humildad en reconocimiento de su soberanía y gracia infinita. En resumen, Proverbios 9:10 nos recuerda que la verdadera sabiduría, esa que te guiará en cada paso, cada desafío y cada encrucijada, inicia cuando tu corazón se postra en reverencia ante el Señor. En un mundo que aplaude la autosuficiencia y alienta la rebelión contra toda autoridad, tú puedes elegir un camino distinto, caminar con el Dios Todopoderoso, dejándote conducir por su mano amorosa. Con ello, te animo a no ver el temor de Dios como un impedimento, sino como la clave que abre el tesoro de la comprensión divina. Este principio, unidos a los que hemos estudiado en los bloques anteriores, va entretejiendo un panorama claro. El Creador anhela que vivas una vida plena, en la cual su gracia y su guía reinen sobre ti, aún en medio de las mayores dificultades. Ten presente que si te falta sabiduría, como dice Santiago 1:5, pídesela a Dios, pues Él da abundantemente y sin reproche. Pero hazlo desde el temor reverente, reconociendo su lugar supremo en tu vida. Ya nos aproximamos al desenlace de este estudio, y cada nuevo tópico es una pieza del rompecabezas que al completarse te ayudará a ver con mayor nitidez el cuadro completo de El secreto de la vida. Permanece atento, pues la próxima enseñanza se sumará a esta progresión divina que apunta al corazón del Señor, y la penúltima todavía guarda la posibilidad de desatar esa bendición tan esperada en tu camino. Continúa con nosotros, deja que el Espíritu Santo grabe en tu interior el poder transformador del temor de Jehová, y prepárate para descubrir cómo esto puede impulsar aún más tu caminar hacia la plenitud que solamente Jesús ofrece. 7. Vida en abundancia. Juan 10:10. ¿Te has detenido a pensar alguna vez en lo que significa vivir más allá de la simple existencia? Podemos respirar, comer, trabajar, relacionarnos y aún así sentir que algo crucial nos falta. En medio de esta búsqueda que llamamos la vida, Jesús pronuncia unas palabras que, de captar su esencia, pueden transformarnos de adentro hacia afuera. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Esta declaración no es retórica ni una metáfora poética sin trasfondo. Es la afirmación de que Jesús es la fuente del secreto de la vida que tanto anhelamos. A lo largo de nuestro estudio, hemos visto cómo el soplo de Dios da vida al ser humano. Génesis 2:7. Cómo Jesús se revela como el pan de vida. Juan 6:35. Y la fuente de agua viva. Juan 7:37-39. Cómo Dios puede resucitar lo que parecía perdido. Ezequiel 37, y cómo el temor reverente del Señor nos abre la puerta a la verdadera sabiduría. Proverbios 9:10.
Ahora llegamos a un pasaje que pone en el centro un aspecto esencial. Jesús no solo quiere que existamos, sino que vivamos con plenitud, llenos de su gracia y propósito. 1.